Un libro, una voz presenta Juicio y sentimiento. Un libro escrito por Jane Austen. Con la voz de un servidor, Miguel Ibars. Episodio 4, capítulo 20. Cuando las señoritas Dashwood entraron en el salón de la finca al día siguiente por una puerta, la señora Palmer entraba corriendo por la otra, con un semblante tan radiante y ufano como el del día anterior. Las cogió a ambas de la mano con el mayor de los afectos y expresó gran placer por volverlas a ver. «Estoy tan contenta de verlas», dijo, sentándose entre Elinor y Marian. «Como hace mal día, temí que no fueran a venir, y eso habría sido lamentable, porque mañana nos vamos de nuevo. Tenemos que irnos porque, ¿saben? Los Weston nos visitan la semana que viene. Nuestra venida ha sido de lo más inesperado, y yo no lo supe hasta que vi el carruaje en la puerta y el señor Palmer me preguntó si quería venir con él a Barton. Es tan raro, nunca me dice nada. Siento que no podamos quedarnos más. Espero, sin embargo, que muy pronto podamos vernos de nuevo en la ciudad». Las dos hermanas se vieron obligadas a frustrar tales expectativas. «¿Que no irán a la ciudad?», exclamó la señora Palmer, riendo. «Me enfadaré muchísimo si no lo hacen. Podría conseguirles la casa más bonita del mundo, vecina a la nuestra, en Hanover Square. Tienen que ir. No se hable más. Sé seguro que disfrutaré siendo su acompañante hasta que dé a luz, si es que a la señora Dashwood no le gusta salir». Ellas se lo agradecieron, pero se veían obligadas a rechazar todas sus súplicas. «¡Oh, amor mío!», le gritó la señora Palmer a su marido, que en aquel preciso instante entraba en el salón. «Tienes que ayudarme a convencer a las señoritas Dashwood para que vayan este invierno a la ciudad». Su amor no contestó, y tras una ligera reverencia a las señoritas, empezó a quejarse del tiempo. «Vaya horror», dijo. «Este tiempo lo vuelve todo desagradable, personas y cosas. Con la lluvia, en casa se aburre uno tanto como fuera de ella. Le hace odiar a todos sus conocidos. ¿Qué demonios pretende ser John no teniendo una sala de billar en esta casa? Qué poca gente conoce el alivio que eso supone. Ser John es tan estúpido como el tiempo». El resto de la compañía no tardó en aparecer. «Me temo, señorita Marian», dijo Sir John, «que no haya podido dar hoy su paseo habitual por Allenham». Marian se puso seria y no dijo nada. «Oh, no sea tan disimulada», dijo la señora Palmer. «Nosotros lo sabemos todo, no lo dude, y la admiro mucho por su gusto, porque me parece un joven extraordinariamente guapo. No vivimos muy lejos de él en el campo, ¿sabe? No a más de 10 millas, diría yo». «Casi a 30», dijo su marido. «Ah, bueno, no hay mucha diferencia. Nunca he estado en su casa, pero dicen que es una monada de sitio». «En mi vida he visto un lugar más horrible», dijo el señor Palmer. Marian seguía en completo silencio, aunque su expresión traicionaba el interés que tenía por lo que se estaba diciendo. «¿Es muy fea?», prosiguió la señora Palmer. «Entonces supongo que debe ser otro sitio el que es tan bonito». Una vez en el comedor, Sir John observó con lástima que solo eran 8 en total. «Querida», le dijo a su esposa, «es un fastidio que seamos tan pocos. ¿Por qué no invitaste a los Gilbert a venir hoy?» «¿No te dije, Sir John, cuando me lo dijiste antes, que eso no era posible? Cenaron aquí la otra noche». «Usted y yo, Sir John», dijo la señora Jennings, «no nos atendríamos a tanta ceremonia». «Pues serían muy mal educados», exclamó el señor Palmer. «Amor mío, llevas la contraria a todo el mundo», dijo su mujer con su risa habitual. «¿Sabes que eres bastante grosero?» «No sabía que estuviera llevando la contraria a nadie llamando a tu madre maleducada». «Sí, tráteme usted todo lo mal que quiera», dijo la buena señora. «Se ha llevado a mi Charlotte y no puede devolvérmela, así que ahora la toma conmigo». Charlotte rió entusiasmada de pensar que su marido no podía librarse de ella, y dijo, exultante, que a ella no le importaba cargar con esa cruz, dado que debían vivir juntos.
Era imposible que alguien tuviera mejores intenciones o estuviera más determinada a ser feliz que la señora Palmer. Era inmune a la estudiada indiferencia de su marido, a su insolencia y desabrimiento, y cuando él la maltrataba o reprendía, se divertía a la mar. «El señor Palmer es tan raro», le dijo en un susurro a Elinor. «Siempre está de mal humor». Elinor no se sentía inclinada, tras una breve observación, a creerle tan genuina e insensiblemente maligno o maleducado como quería aparentar. Su carácter tal vez se había agriado un poco al descubrir, como otros muchos miembros de su sexo, que, por culpa de algún prejuicio inexplicable en favor de la belleza, era el marido de una mujer tonta. Pero ella sabía que deslices de esta clase eran demasiado corrientes para que un hombre en sus cabales se resintiera mucho tiempo de las heridas. Se trataba, más bien, creía Elinor, de un deseo de diferenciarse, lo que le hacía tratar con desdén a todo el mundo y despreciar todo cuanto tuviera delante. Era el deseo de parecer superior a los demás. La causa era demasiado común para asombrarse, pero los medios, por mucho que destacasen a la hora de establecer su superioridad en mala crianza, no era probable que despertasen el amor de nadie que no fuera su mujer. «Oh, querida señorita Dashwood», dijo la señora Palmer poco después, «tengo que pedirles a usted y a su hermana un gran favor. ¿Querrían ir estas Navidades a Cleveland a pasar una temporada? Por favor, digan que sí, y vayan cuando los Weston estén con nosotros. No pueden imaginarse lo feliz que me harán. Será algo totalmente delicioso». «Amor mío», dijo dirigiéndose a su marido, «¿no tienes ganas de ver a las señoritas Dashwood en Cleveland?» «Por supuesto», contestó con mofa. «He venido a Devonshire con este único propósito». «¿Ya lo ven?», dijo su esposa. «Ya ven que el señor Palmer las espera, así que no pueden negarse». Las dos declinaron con tenacidad y energía la invitación. «Pero lo cierto es que deben ir. ¿Y qué van a ir? Seguro que les gustará a rabiar. Los Weston estarán con nosotros y será toda una maravilla. No pueden imaginarse lo encantador que es un lugar como Cleveland, y ahora estamos la mar de divertidos porque el señor Palmer está todo el día yendo y viniendo por la región haciendo campaña electoral. Y tenemos a cenar a tanta gente desconocida que es una delicia. Pero, pobrecito, le resulta agotador. No le queda más remedio que hacerse agradable a todo el mundo». Elinor apenas pudo contener la risa al reconocer la carga de una obligación así. «¡Qué maravilla!», dijo Charlotte, «cuando esté en el Parlamento. ¿No creen? ¿Cómo me voy a reír? Me hará gracia ver encabezadas todas sus cartas con un M.P. Nota del traductor. Member of Parliament. Diputado. El reproche que a continuación formula la señora Palmer alude a la costumbre, sancionada por el Parlamento en 1763, de que sus miembros tuvieran franqueo libre no solo para su correspondencia personal, sino también para cualquier carta cuyas señas estuvieran escritas de su puño y letra. ¿Saben lo que dice? Que nunca las va a franquear para mí. Asegura que no lo va a hacer. ¿No es verdad, señor Palmer? El señor Palmer no le prestaba la menor atención. «Escribir es superior a sus fuerzas, ¿saben?», continuó ella. «Dice que es algo que le espanta». «No», dijo él. «En mi vida he dicho nada tan irracional. Haz el favor de no cargar sobre mí toda la torpeza de tus palabras». «Aquí le tienen. Ya ven lo raro que es. Siempre es así. A veces no me habla en mediodía y luego sale con una de esas rarezas. Por cualquier tontería». Elinor se sorprendió mucho cuando, al volver al salón, la señora Palmer le preguntó si acaso no le gustaba mucho el señor Palmer. «Claro que sí», dijo Elinor. «Parece un hombre muy simpático». «Bueno, celebro que le guste. Sabía que le gustaría. Es tan amable y puedo decirle que al señor Palmer le agradan muchísimo usted y sus hermanas, y no saben lo mucho que se disgustará si no van a Cleveland. No veo por qué tienen ustedes que oponerse». Elinor se vio nuevamente obligada a declinar la invitación y, cambiando de tema, puso fin a sus súplicas. Pensó que, como vivían en el mismo condado, la señora Palmer probablemente pudiese darle noticias de la reputación de Willoughby, más detalladas que las que del trato parcial de los Middleton se podían derivar, y deseaba con impaciencia que alguien le confirmase las virtudes del joven de alguna manera que pudiera despejar los eventuales temores que se cernían en torno a Marian. Empezó preguntando si veía mucho al señor Willoughby en Cleveland y si le conocía íntimamente. «Oh, sí, querida, le conozco sumamente bien», respondió la señora Palmer. «No es que haya hablado nunca con él, pero siempre le veo en la ciudad.
Por una u otra razón nunca se ha dado que él estuviera en Allenham cuando yo estaba en Barton. Mamá lo vio aquí una vez. Pero yo estaba con mi tío en Weymouth. Sin embargo, podría decir que lo habríamos visto mucho en Somersetshire, de no haber sido por la desafortunada circunstancia de que nunca coincidimos en el campo con él. Creo que no pasa mucho tiempo en Combe, pero si lo pasara, no creo que el señor Palmer le visitase, porque está en la oposición, ¿sabe? Y además hay mucho trecho. Sé por qué me ha preguntado esto, lo sé muy bien. Su hermana se va a casar con él y eso me pone terriblemente contenta, porque así seremos vecinas, ya ve. Le aseguro, repuso Elinor, que sabe usted del asunto mucho más que yo, si es que tiene razones para esperar esta boda. No quiera negarlo, sabe muy bien que nadie habla de otra cosa. Le aseguro que lo oí decir en la ciudad, de camino hacia aquí. Querida señora Palmer, se lo digo por mi honor. Me encontré al coronel Brandon el lunes por la mañana en Bond Street, poco antes de salir de la ciudad, y me lo dijo él mismo. Usted una gran sorpresa. Decírselo el coronel Brandon. Debe de estar equivocada. Dar una información así a una persona que, y aunque fuera cierta, podía estar interesada en ella, no es propio, en mi opinión, del coronel Brandon. Pero yo le digo que así fue, y le voy a contar cómo ocurrió. Cuando nos encontramos, él dio la vuelta y se puso a caminar a nuestro lado, y así empezamos a hablar de mi hermano y de mi hermana, y de esto y de lo de más allá, hasta que le dije: «Dígame, coronel, me han dicho que hay una nueva familia en la casita de Barton, y mamá me ha hecho saber que son unas chicas muy guapas, y que una de ellas se va a casar con el señor Willoughby, de Combe Magna. ¿Es verdad eso, coronel? Usted debe saberlo, porque ha estado en Devonshire hace nada». ¿Y qué dijo el coronel? Oh, no dijo mucho, pero parecía saber que era verdad, así que desde ese momento lo di por seguro. Será algo maravilloso, no me cabe la menor duda. ¿Cuándo se celebrará? El coronel Brandon se encuentra bien, espero. Oh, sí, muy bien, y lleno de alabanzas hacia usted. No dejó de decir cosas bonitas. Me adula esta recomendación. Parece un hombre de muchas cualidades y le tengo por extraordinariamente amable. También yo. Es un hombre totalmente encantador, tanto que es una pena que sea tan serio y aburrido. Mamá dice que también él estaba enamorado de su hermana, de usted. Le aseguro que si eso es cierto es un gran cumplido, porque es un hombre difícil de enamorar. «El señor Willoughby es muy conocido en aquella parte de Somersetshire», dijo Elinor. «Oh, sí, mucho, mucho. Es decir, no creo que mucha gente le trate porque Combe Magna está muy lejos, pero a todos les parece la mar de simpático, se lo aseguro. Nadie es más amado que el señor Willoughby donde quiera que vaya, y así puede decírselo a su hermana. Tiene una suerte prodigiosa de haberle conseguido, se lo digo yo. Y no es que él sea menos afortunado, porque su hermana es tan guapa y simpática que nada puede ser demasiado bueno para ella. Y eso que no creo en absoluto que sea más guapa que usted, se lo aseguro, porque las dos me parecen sumamente bonitas, y estoy convencida de que al señor Palmer también, aunque anoche no pudiéramos obligarle a que lo confesara». Los informes de la señora Palmer respecto a Willoughby no eran muy provechosos, pero Elinor agradecía cualquier testimonio en su favor, por pequeño que fuese. «Estoy tan contenta de que por fin nos hayamos conocido», continuó Charlotte, «y ahora espero que seamos siempre grandes amigas. No pueden imaginarse las ganas que tenía de conocerlas. Es tan estupendo que vivan en la casita. Seguro que no puede haber nada igual. Y estoy tan contenta de que su hermana vaya a hacer una buena boda. Confío en que pase usted largas temporadas en Combe Magna. Es un sitio monísimo, se mire como se mire». «Hace tiempo que conoce usted al coronel Brandon, ¿verdad?» «Sí, mucho, desde que se casó mi hermana. Era amigo personal de Sir John». «Yo creo», añadió en voz baja, «que habría estado muy contento de casarse conmigo de haber podido. Sir John y Lady Middleton lo deseaban mucho, pero mamá creía que no era partido bastante bueno para mí. De otro modo, Sir John se lo habría dicho al coronel y nos habríamos casado inmediatamente». ¿No estaba al corriente el coronel Brandon de la proposición de Sir John a su madre antes de que éste la hiciera? ¿Nunca le había declarado sus sentimientos a usted? «Oh, no. Pero si mamá no se hubiera opuesto, diría que nada habría podido complacerle más. No me había visto más de 2 veces, entonces, porque yo todavía estaba en la escuela. De todos modos, soy mucho más feliz casada como estoy. El señor Palmer es exactamente mi tipo de hombre». Capítulo 21.
Los Palmer regresaron a Cleveland al día siguiente y las dos familias de Barton volvieron a quedarse solas para su mutuo entretenimiento. Pero esta situación no duró mucho. Elinor apenas había dejado de pensar en sus últimos visitantes, de asombrarse de que Charlotte fuera tan feliz sin motivo, de que el señor Palmer se comportase de un modo tan simple siendo hombre de tan buenas cualidades y de que se diera tan a menudo entre marido y mujer esa extraña incompatibilidad, cuando el celo activo de Sir John y la señora Jennings en la causa de la sociedad puso a su alcance una nueva dotación de relaciones a las que ver y observar. En una excursión matutina a Exeter, Sir John se había encontrado con dos jovencitas, con quienes la señora Jennings tuvo la satisfacción de descubrir que estaba emparentada, y esto bastó para que las invitase sin más preámbulos a la finca, no bien las muchachas hubieran puesto término a sus actuales compromisos en Exeter. Los compromisos de las jovencitas en Exeter se desatendieron al instante a la vista de una invitación así, y Lady Middleton se sintió no poco alarmada al oír, al regreso de Sir John, que iba a recibir muy pronto la visita de dos muchachas a las que no había visto en su vida, y de cuya elegancia, de cuya presentabilidad incluso no podía disponer de la menor prueba, pues las afirmaciones de su marido y de su madre en este sentido no eran nada de fiar. Que fueran parientes suyas lo ponía aún peor, y por ello los intentos de la señora Jennings por consolarla fueron desafortunadamente fundados cuando recomendó a su hija que no se preocupara de si las muchachas eran o no eran distinguidas, porque al ser todas primas tenían que aguantarse. Como de todos modos era imposible evitarlo, Lady Middleton se hizo resignadamente a la idea, con toda la filosofía de una mujer bien educada, y se contentó simplemente con echar una amable reprimenda a su marido 5 o 6 veces al día. Las señoritas llegaron y no dieron en absoluto una impresión poco fina o respetable. Muy elegantemente vestidas, de modales muy educados, quedaron encantadas con la casa y extasiadas con el mobiliario, y resultó que los niños les gustaban a rabiar, tanto que no llevaban una hora en la finca y ya se habían ganado la buena opinión de Lady Middleton. De hecho, ésta declaró que eran unas muchachas muy simpáticas, lo que, dicho por su señoría, era signo de fervorosa admiración. La confianza de Sir John en su propio juicio creció con este encendido elogio y se fue directo a la casita de campo a informar a las señoritas Dashwood de la llegada de las señoritas Steele, asegurando que eran las muchachas más dulces del mundo. Poco significaban, sin embargo, estos cumplidos. Elinor sabía muy bien que en cualquier parte de Inglaterra, en todas las variaciones posibles de rostro, figura, carácter e inteligencia, podía uno encontrar a las muchachas más dulces del mundo. Sir John pretendía que toda la familia se trasladase inmediatamente a la finca para conocer a sus huéspedes. Hombre filantrópico y benevolente. Hasta a una prima tercera le resultaba doloroso guardarse solo para sí. «Vengan ahora mismo», decía. «Se lo ruego, tienen que venir, y por supuesto que vendrán. Ya verán cómo les gustan. No se las pueden ni imaginar. Lucy es monstruosamente bonita, y tan risueña y simpática. Los niños saltan ya a su alrededor, como si la conocieran de toda la vida, y las dos se mueren por conocerlas, porque en Exeter les han dicho que son ustedes las criaturas más hermosas del mundo, y yo les he asegurado que es verdad, y que aún se han quedado cortos. Seguro que quedarán encantadas con ellas. Han llenado el coche hasta los bordes de juguetes para los niños. Vamos, no sean ariscas y vengan conmigo, porque al fin y al cabo son primas suyas, ¿no? Ustedes son primas mías, ellas lo son de mi mujer, por lo tanto tienen que relacionarse». Pero Sir John no consiguió imponerse, solo pudo obtener una promesa de que irían de visita a la finca al cabo de 1 o 2 días, y entonces, asombrado de su indiferencia, volvió a casa a ponderar sus encantos ante las señoritas Steele, del mismo modo que había hecho ya con los de ellas ante las señoritas Dashwood. Cuando la prometida visita a la finca y la subsiguiente presentación a estas señoritas tuvo lugar, no encontraron en el aspecto de la mayor, que se acercaba a los 30 años y tenía una cara anodina y en absoluto inteligente, nada de admirable, pero en la otra, que no tenía más de 22 o 23, reconocieron una notable belleza, de bonitas facciones. Tenía además una mirada aguda y penetrante y un aire a la moda que, aunque no auténtica gracia o elegancia, imprimía distinción a su presencia. Sus modales eran particularmente corteses, y Elinor pronto les atribuyó algún género de buen criterio al ver con qué constantes y prudentes atenciones se labraban la simpatía de Lady Middleton. Con los niños estaban las dos en continuo éxtasis, ensalzando su hermosura, recabando su atención y complaciendo todos sus caprichos.
y el tiempo que eventualmente les sobraba después de los inoportunos requerimientos que esta gentileza imponía lo dedicaban a admirar cualquier cosa que su señoría estuviese haciendo, si es que por casualidad hacía algo, o a tomar el patrón de un elegante vestido nuevo, con el que su señoría las había maravillado el día anterior de un modo incomparable. Afortunadamente para quienes rinden su tributo mediante estas debilidades, una madre amante, aunque sea en la búsqueda de alabanzas para sus niños, es el más depredador de los seres humanos, es también el más crédulo. Sus demandas son exorbitantes, pero se lo traga todo, y por esta razón veía a Lady Middleton sin el menor disgusto o recelo los excesos de aguante y de cariño de las señoritas Steele con su retoño. Contemplaba con maternal complacencia los impertinentes abusos y malignas jugarretas a las que sus primas eran sometidas. Veía sus fajas desatadas, su cabello despeinado a la altura de las orejas, sus costureros revueltos y sus tijeras y cuchillas robadas, y en ningún momento dudó de que la diversión no fuese compartida. Lo único sorprendente era que Elinor y Marian estuvieran ahí sentadas, tan tranquilas, sin manifestar deseos de tomar parte en lo que ocurría. «John está hoy de muy buen humor», dijo Lady Middleton, al ver que el niño cogía el pañuelo de bolsillo de la señorita Steele y lo arrojaba por la ventana. «No se le ocurren más que diabluras». Y poco después, cuando el segundo de sus muchachos empezó a pellizcar rabiosamente a la misma señorita en un dedo, observó con cariño: «¡Qué juguetón está William! Y miren a mi pequeñita Ana María», añadió acariciando tiernamente a una niñita de 3 años que llevaba 2 minutos sin dar una sola voz. «Siempre tan callada y modosita. En mi vida he visto una cosita tan buena». Pero, por desgracia, al prodigar estos abrazos, un alfiler del tocado de su señoría fue a arañar levemente el cuello de la criatura, arrancando de este dechado de mansedumbre unos gritos tan violentos que difícilmente habría podido proferirlos algún otro ser reconocidamente escandaloso. La consternación de la madre fue abusiva, pero no llegó a superar la alarma de las señoritas Steele, y en una emergencia tan crítica, las tres hicieron todo lo que su amor les señaló como probable a fin de aliviar las agonías de la pequeña doliente. La sentaron en el regazo de su madre, la cubrieron de besos. Una de las señoritas Steele, que estaba de rodillas atendiéndola, bañó su herida en agua de lavanda, mientras la otra le llenaba la boca de ciruelas confitadas. Siendo sus lágrimas de tal modo recompensadas, la niña resultó ser demasiado lista para dejar de llorar. Siguió chillando y sollozando con pasión, coceó a sus 2 hermanos por haber osado tocarla, y la unión de todos sus consuelos no surtió el menor efecto hasta que Lady Middleton recordó felizmente que, la semana anterior, en una escena de infortunio similar, un poco de mermelada de albaricoque se había aplicado con éxito a una magulladura en la sien. El mismo remedio se propuso con encarecimiento para este desdichado arañazo, y un ligero descanso en los gritos de la jovencita al oírlo les hizo cobrar esperanzas de que el remedio no iba a ser repelido. A tal efecto se la llevó su madre en brazos fuera de la sala, en busca de la medicina, y como los 2 muchachos decidieron seguirla, a pesar de las insistentes súplicas de su madre de que se quedasen, las 4 jóvenes señoritas se vieron abandonadas a una tranquilidad desconocida desde hacía muchas horas. «¡Pobre criatura!», dijo la señorita Steele en cuanto hubieron salido. «Habría podido ser un accidente muy grave». «Me cuesta imaginar de qué manera», exclamó Marian, «como no fuera en circunstancias muy distintas, pero esta es la forma habitual de crear alarma donde no hay nada por lo que alarmarse en realidad». «¡Qué mujer más cariñosa, Lady Middleton!», dijo Lucy Steele. Marian se calló. Para ella era imposible decir lo que no pensaba, por trivial que fuese la ocasión, y por eso era siempre Elinor quien cargaba con todo el trabajo de decir mentiras cuando la urbanidad lo requería. Hizo cuanto supo cuando a tal propósito fue invitada, y habló de Lady Middleton con mayor entusiasmo del que sentía, aunque con mucho menos que la señorita Lucy. «Y también Sir John», exclamó la hermana mayor, «qué hombre tan encantador». También en esta ocasión el encomio de la señorita Dashwood, siendo únicamente sencillo y justo, se expresó sin aparato. Comentó meramente que era hombre cordial y de gran humor. «¿Y qué familia tan encantadora tienen? En mi vida he visto unos niños tan guapos. Puedo decir ya que los adoro. Y es que siempre me han vuelto loca los niños». «Lo había adivinado», dijo Elinor sonriendo, «después de lo que he visto esta mañana». «Me parece», dijo Lucy, «que usted piensa que los pequeños Middleton están demasiado malcriados, quizá más de lo necesario. Pero para Lady Middleton eso es algo muy natural, y por mi parte
Me encanta ver a los niños radiantes de vida y energía. No puedo soportarlos cuando son dóciles y callados. Confieso, replicó Elinor, que cuando estoy en Button Park nunca me acuerdo sin alegría de los niños dóciles y callados. Una breve pausa siguió a estas palabras, al fin quebrada por la señorita Steele, que parecía muy inclinada a la conversación y que en estos momentos dijo con bastante brusquedad: «¿Y qué le parece Devonshire, señorita Dashwood? Supongo que sentiría mucho irse de Sussex». Con cierta sorpresa por la familiaridad de la pregunta, o al menos por la forma en que fue expresada, Elinor respondió que sí lo había sentido. «Nolan es un sitio incomparablemente hermoso, ¿verdad?», añadió la señorita Steele. «Hemos oído a Sir John admirarlo sobremanera», dijo Lucy, que parecía creer que las libertades de su hermana necesitaban alguna disculpa. «Creo que todo el que lo haya visto», repuso Elinor, «debe admirarlo, aunque supongo que nadie puede apreciar su belleza como nosotras». «¿Y tenían allí muchos jóvenes galantes? Supongo que no hay tantos en esta parte del mundo. Por mi parte, creo que suponen siempre una importante contribución». «Pero, ¿por qué tienes que creer», dijo Lucy con expresión de vergüenza ajena, «que no hay en Devonshire tantos jóvenes elegantes como en Sussex?» «Oh, querida, por supuesto que no pretendo decir que no los haya. Estoy segura de que hay en Exeter una gran cantidad de jóvenes guapos y distinguidos. Pero ya sabes lo que podía decirte yo de los que debe de haber en Nolan. Lo único que me daba miedo era que las señoritas Dashwood pudieran aburrirse en Barton si el número era inferior al que tenían por costumbre. Pero quizá a ustedes, señoritas, les traigan sin cuidado los jóvenes galantes y tanto les dé que los haya como que no. Por mi parte, creo que son sumamente apreciables, siempre que vistan con elegancia y se comporten con educación. Pero no puedo soportarlos si van sucios o son antipáticos. Por ejemplo, el señor Rose de Exeter, un joven increíblemente elegante, un auténtico galán, empleado del señor Simpson, ya saben. Pero si se lo encuentra uno por la mañana, da pena verlo. Supongo que su hermano sería un galán antes de casarse, señorita Dashwood, siendo tan rico». «La verdad», repuso Elinor, «es que no puedo decírselo porque no entiendo exactamente lo que significa esta palabra. Pero sí puedo decirle que, si fue un galán alguna vez antes de casarse, continúa siéndolo ahora, porque no ha habido en él la menor alteración». «Oh, querida, nunca se piensa en los hombres casados cuando se habla de galanes. Tienen otras cosas que hacer». «Dios mío, Anne», exclamó su hermana, «no sabes hablar de otra cosa que de galanes. Harás que la señorita Dashwood crea que no piensas en nada más». Y entonces, para cambiar de tema, se puso a elogiar la casa y el mobiliario. Con esta muestra de las señoritas Steele tuvieron suficiente. Las libertades vulgares y los disparates de la mayor no la hacían nada recomendable, y, como a Elinor no la cegó ni la belleza ni el sagaz aspecto de la menor, se fue de la casa dejándolas con su torpeza y su falta de verdadera elegancia, sin ningún deseo de conocerlas mejor. No ocurrió lo mismo con las señoritas Steele. Habían llegado de Exeter bien provistas de admiración por Sir John, sus hijos y toda su parentela, y ahora, sin escamotear la proporción, ellos correspondían a sus primas lejanas declarándolas las más bonitas, las más elegantes, cumplidas y simpáticas muchachas que habían conocido en su vida, y deseando con particular interés conocerlas mejor, por lo tanto, pronto descubriría Elinor que era su sino insalvable, pues, estando Sir John enteramente del lado de las señoritas Steele, su partido iba a ser demasiado fuerte para presentar oposición, y habría que resignarse a esa clase de intimidad que consiste en estar sentados todos juntos en la misma habitación 1 o 2 horas casi todos los días. Sir John no podía hacer más, pero tampoco sabía que se necesitara otra cosa. Estar juntos era, en su opinión, gozar de intimidad, y, mientras sus continuos planes para que se reunieran fuesen efectivos, no albergaría la menor duda de que la suya era una sólida amistad. Para ser justos con él, hizo cuanto estuvo en su mano para fomentar la franqueza de las señoritas Steele, familiarizándolas hasta el último detalle con todo lo que sabía o suponía de la situación de sus primas. Y Elinor no las había visto más de 2 veces, y ya la mayor de ellas la felicitó por la suerte que había tenido su hermana conquistando a un elegantísimo galán nada más llegar a Barton. «Desde luego será una maravilla tenerla casada tan joven», dijo, «y he oído decir que él es un auténtico galán e increíblemente guapo, y espero que también usted corra pronto la misma suerte, a no ser que tenga ya un amigo en alguna parte».
Elinor no podía esperar de Sir John que tuviera más razones para ser considerado al proclamar sus sospechas sobre el interés de ella por Edward de las que había tenido para serlo con Marian. En realidad, de las dos, esta era su diversión favorita, por ser en cierto modo la más reciente y la más fundada en conjeturas. Y desde la visita de Edward no habían cenado juntos una sola vez sin que él brindara a la salud de su amor con tanto énfasis y tantos guiños y cabezadas que la concurrencia no había podido menos que sentirse avisada. La letra F había sido, del mismo modo, sacada repentinamente a colación, constituyéndose en una fuente de risas tan provechosa e inagotable que desde hacía tiempo había calado en el espíritu de Elinor en su calidad de letra más ingeniosa del alfabeto. Las señoritas Steele, como era de esperar, gozaban ahora de todos los beneficios del entretenimiento, y en la mayor originó una curiosidad por conocer el nombre del caballero aludido que, aunque a menudo expresada con impertinencia, encajaba a la perfección con sus hábitos inquisitivos en todo cuanto concernía a la familia Dashwood. Pero Sir John no se recreó mucho tiempo en la curiosidad que se deleitaba en suscitar, pues tuvo al menos tanta satisfacción al decir su nombre como la que tuvo al oírlo la señorita Steele. «Se llama Ferrars», dijo en un susurro muy audible, «pero por favor, no lo diga, porque es un gran secreto». «¿Ferrars?», repitió la señorita Steele. «El señor Ferrars es el afortunado, ¿verdad? ¿Cómo? ¿El hermano de su cuñada, señorita Dashwood? Un joven muy simpático, por supuesto, le conozco muy bien». «¿Cómo puedes decir eso, Anne?», exclamó Lucy, que por regla general enmendaba todas las afirmaciones que hacía su hermana. «Aunque le hayamos visto una o dos veces en casa de mi tío, es excesivo pretender que le conocemos muy bien». Elinor escuchó con atención y sorpresa. ¿Y quién era ese tío? ¿Dónde vivía? ¿Cómo llegaron a conocerse? Grandes deseos tuvo de alargar la conversación, aunque no se decidió a tomar la iniciativa. Nada más, sin embargo, se dijo al respecto, y por primera vez en su vida hubo de juzgar deficiente a la señora Jennings tanto en curiosidad por una información tan parca como en disposición para comunicarla. La forma en que la señorita Steele había hablado de Edward aumentaba su interés, pues le pareció que era bastante malintencionada y sugería la sospecha de que esa damita supiera o se imaginara saber algo en perjuicio de él. Pero su curiosidad fue vana, porque la señorita Steele no volvió a prestar atención al nombre del señor Ferrars cuando Sir John volvió nuevamente a aludirlo o incluso a mencionarlo sin reservas. Capítulo 22. Marian, que nunca había sido muy tolerante con nada que se pareciera a la impertinencia, la vulgaridad, la inferioridad de condiciones o los gustos siquiera distintos a los suyos, se hallaba a estas alturas muy poco dispuesta, dado su estado de ánimo, a que le gustaran las señoritas Steele o dar alas a sus avances, y a la invariable frialdad con que les trataba, frenando toda tentativa de intimar por su parte. Atribuyó Elinor principalmente la preferencia con que la distinguieron a ella y que no tardó en manifestarse en la actitud de ambas hermanas, pero especialmente en la de Lucy, que no perdía oportunidad de entablar conversación ni de intentar mejorar sus relaciones mediante una fácil y desenvuelta comunicación de sentimientos. Lucy era inteligente por naturaleza, sus observaciones eran a menudo justas y divertidas, y como compañía para media hora Elinor no dejaba de encontrarla simpática. Pero sus facultades no habían recibido el respaldo de la educación, era ignorante e inculta, y su falta absoluta de desarrollo intelectual, de información en los asuntos más comunes, no podía dejar de notarla la señorita Dashwood, a pesar de los esfuerzos continuos de la joven por parecer aventajada. Elinor veía, y por ello la compadecía, el descuido de ciertas cualidades que, educadas, habrían podido ser muy respetables, pero veía con menos condescendencia la total falta de delicadeza, de rectitud y de integridad de espíritu que sus atenciones, su solicitud constante y sus halagos en la finca delataban, y no podía encontrarse a gusto mucho tiempo en compañía de una persona que unía insinceridad con ignorancia, cuya falta de instrucción impedía que la conversación se desarrollase en condiciones de igualdad y cuyo comportamiento con los demás desacreditaba todas las muestras de atención y deferencia que a ella le dispensaba. «Pensará que esta pregunta está un poco fuera de lugar, sin duda», le dijo un día mientras se dirigían paseando de la finca a la casita de campo. «Pero, si me lo permite, ¿me diría si conoce usted personalmente a la madre de su cuñada, la señora Ferrars?»
Elinor creyó de verdad que la pregunta estaba completamente fuera de lugar y su semblante así lo expresó, al responder que nunca había visto a la señora Ferrars. —¿De veras? —replicó Lucy. —Me sorprende porque pensé que la habría visto de vez en cuando en Noland. Entonces quizá no pueda decirme qué clase de mujer es. —No —contestó Elinor, cuidándose de dar su verdadera opinión sobre la madre de Edward y sin muchos deseos de satisfacer lo que parecía una curiosidad impertinente—. No sé nada de ella. —Sin duda estará pensando que es muy raro que le haga estas preguntas —dijo Lucy, mirando con intención a Elinor—, pero quizá tenga razones. Ojalá pudiera permitírmelo. Espero, sin embargo, que me hará la justicia de creer que no tengo ninguna intención de ser impertinente. Elinor le dio una respuesta educada y siguieron andando unos minutos en silencio. El silencio terminó cuando Lucy sacó de nuevo a relucir la cuestión diciendo, con ciertas vacilaciones: «No puedo tolerar que piense de mí que soy curiosa e impertinente. Lo último que desearía es dar esa idea a una persona cuya buena opinión me es tan valiosa. Y yo no tengo, se lo aseguro, el más pequeño temor de confiar en usted. Mucho me gustaría, en realidad, que me aconsejara cómo desenvolverme en una situación tan violenta como esta en la que me hallo. Pero no hay razones para preocuparla. Siento que no haya llegado usted a conocer a la señora Ferrars». «Yo también lo siento», dijo Elinor completamente aturdida. «Si es que a usted hubiera podido serle útil saber lo que opino de ella, pero en realidad, que yo sepa, nunca ha tenido usted ninguna relación con esa familia, y por eso me sorprende un poco, lo confieso, este interés por su carácter». «Me parece que sí le sorprende. Y a mí no me extraña en absoluto, pero si me aventurara a contárselo todo, no se sorprendería tanto. Actualmente la señora Ferrars no es, en verdad, nada para mí, pero puede que algún día, cuando habrá de llegar ese día, es cosa que solo de ella depende. Un día en que quizá nos una una relación muy cercana». Miraba al suelo mientras decía esto, pudorosamente avergonzada, pero alcanzando de reojo a su compañera a fin de observar el efecto que causaba en ella. «¡Santo cielo!», exclamó Elinor. «¿Qué está usted diciendo? ¿Conoce al señor Robert Ferrars? ¿Es posible?». Y no se sintió muy complacida con la idea de una cuñada así. «No», replicó Lucy, «al señor Robert Ferrars no. A él no le he visto en mi vida. Pero», miró fijamente a Elinor, «sí a su hermano mayor». ¿Qué sintió Elinor en este momento? Perplejidad, que habría sido tan dolorosa como intensa, fue de no haberla acompañado una descalificación inmediata de lo que acababa de oír. Miró a Lucy con gran desconcierto, incapaz de adivinar el motivo o propósito de esta declaración, y aunque mudó de color, se aferró a la incredulidad y no se sintió en peligro de padecer un ataque de histeria o un desvanecimiento. «Comprendo su sorpresa», continuó Lucy. «Seguro que no tenía ni la menor idea. Pues me atrevería a decir que de él no ha salido la menor insinuación delante de usted o de su familia, porque desde el principio ha sido siempre un gran secreto, y puedo asegurarle que hasta hoy yo lo he guardado lealmente. Nadie de mi familia, excepto Anne, lo sabe, y nunca se lo habría mencionado a usted si no hubiera tenido la mayor confianza del mundo en su discreción. Además, he pensado que haciendo tantas preguntas sobre la señora Ferrars he debido parecerle tan fuera de lugar que necesitaba una explicación. Y no creo que el señor Ferrars pueda disgustarse cuando sepa que he confiado en usted, porque sé que tiene la más elevada opinión de todos los miembros de su familia, y usted y las demás señoritas Dashwood son para él prácticamente como hermanas». Hizo una pausa. Durante unos momentos Elinor permaneció en silencio. Lo que había oído la había perturbado al principio demasiado para decir una palabra. Pero al fin, obligándose a hablar y a hablar con cautela, dijo, con gesto tranquilo y un disimulo bastante airoso de su sorpresa y preocupación: «¿Puedo preguntarle si llevan mucho tiempo comprometidos?». «Los últimos 4 años». «¿4 años?» «Sí». Elinor, pese a su enorme conmoción, aún no podía creerlo. «No supe que se conocían hasta el otro día». «Nos conocemos, sin embargo, desde hace muchos años. Ya sabe que él estuvo bajo la tutela de mi tío una buena temporada». «¿Su tío?» «Sí, el señor Pratt. ¿Nunca le ha oído hablar del señor Pratt?» «Creo que sí», respondió Elinor, haciendo un esfuerzo que aumentaba en la medida en que aumentaba su emoción.
Pasó 4 años con mi tío que vive en Longstaple, cerca de Plymouth. Allí fue donde nos conocimos, pues mi hermana y yo pasábamos muchas temporadas en su casa. Y allí fue donde se estableció nuestro compromiso, aunque no hasta un año después de que hubiera dejado de ser pupilo, pero después estaba casi siempre con nosotros. Yo me sentía muy poco inclinada a comprometerme, como puede usted imaginar, sin el conocimiento y la aprobación de su madre, pero era demasiado joven y le amaba demasiado para ser todo lo prudente que habría debido ser. Aunque usted no le conozca tan bien como yo, señorita Dashwood, le habrá visto lo suficiente para percatarse de que es capaz de ganarse el amor sincero de una mujer. «Cierto es», repuso Elinor, sin saber lo que decía, pero tras una breve reflexión, con fe renovada en el honor y en el amor de Edward y en la falsedad de su interlocutora, añadió: «Comprometida con Edward Ferrars. Confieso que estoy tan sorprendida por lo que me dice que... Le ruego que me perdone, pero seguramente debe usted equivocarse de persona o de nombre. No es posible que estemos hablando del mismo señor Ferrars». «No podemos estar hablando de nadie más», dijo Lucy sonriendo. «El señor Edward Ferrars, el hijo mayor de la señora Ferrars de Park Street y hermano de su cuñada de usted, la señora de John Dashwood, es la persona a la que me refiero. Debe concederme que no es probable que yo me confunda, tratándose del hombre del que depende toda mi felicidad». «Es extraño», repuso Elinor en la más dolorosa de las turbaciones, «que yo nunca le haya oído ni pronunciar siquiera el nombre de usted». «No lo es. Considerando nuestra situación, no es extraño. Nuestro primer cuidado ha sido guardar el asunto en secreto. Usted no sabía nada de mí ni de mi familia, y por eso no podía haber ocasión de mencionar mi nombre delante de usted, y dado que él siempre ha temido en particular que su hermana sospechara algo, esa era razón de sobra para no mencionarlo». Guardó silencio. La seguridad de Elinor se hundió, pero su dominio de sí misma no se hundió con ella. «4 años llevan comprometidos», dijo con voz firme. «Sí, y sabe Dios cuántos más tendremos que esperar, pobre Edward. Esto le saca de quicio». Sacó entonces una pequeña miniatura del bolsillo y añadió: «Para ahuyentar la posibilidad de un error, sea usted tan amable de mirar este rostro. No le hace justicia, por descontado, pero aún así creo que no podrá confundirse con la persona que sirvió de modelo. Lo llevo encima desde hace 3 años». Mientras decía esto, lo puso en las manos de Elinor, y cuando ésta vio el retrato, si se resistía a abandonar su pensamiento cualquier otra duda motivada por el miedo a una decisión demasiado precipitada o por el deseo de detectar una falsedad, ahora no pudo tener ninguna de que aquel era el rostro de Edward. Se lo devolvió a Lucy casi inmediatamente, reconociendo el parecido. «Nunca he podido», continuó Lucy, «corresponderle con un retrato mío, y eso me ha valido muchos disgustos, porque él siempre ha tenido tantas ganas de tener uno, pero estoy decidida a hacerlo a la primera oportunidad». «Hará usted bien», repuso Elinor con calma. A continuación dieron unos pasos en silencio. Lucy fue la primera en hablar. «No tengo, por supuesto», dijo, «ninguna duda de que guardará usted fielmente este secreto, porque ya puede imaginarse lo importante que es para nosotros que no llegue a oídos de su madre. Ella nunca lo aprobaría, me temo. Yo no tengo fortuna y supongo que es una mujer sumamente orgullosa». «Yo no busqué su confianza», dijo Elinor, «pero está totalmente en lo cierto al creer que puede fiarse de mí. Su secreto está a salvo, pero perdóneme si le digo que me sorprende un poco esta revelación tan innecesaria. Al menos debería haber pensado que, por conocerlo yo, el secreto no iba a estar más seguro». Al decir esto, miró a Lucy con la mayor gravedad, con la esperanza de descubrir algo en su semblante, quizá la falsedad de la mayor parte de lo que había estado diciendo, pero el semblante que de Lucy no sufrió cambio alguno. «Temía que pensara usted que me estaba tomando una gran libertad», dijo, «al contarle todo esto. No hace mucho, desde luego, que la conozco, al menos personalmente, pero desde hace tiempo he oído hablar de usted y de su familia, y tan pronto como la vi, me sentí como ante una vieja amiga. Además, en el presente caso, creí que le debía alguna explicación después de haber hecho preguntas tan detalladas sobre la madre de Edward, y yo tengo la desgracia de no tener a nadie a quien pedir consejo. Anne es la única persona que lo sabe y no tiene el menor discernimiento. En realidad a mí me hace mucho más mal que bien porque vivo en continuo temor de que me delate. No sabe tener la boca cerrada, como debe haber visto, y no pude asustarme más el otro día, puedo asegurárselo, cuando Sir John nombró a Edward, porque pensé que iba a soltarlo todo. Ni se imagina qué penurias he tenido que pasar.
No acabo de creerme que haya sobrevivido a todos mis sufrimientos por Edward en estos 4 últimos años. Siempre en esa suspensión, en esa incertidumbre, viéndole a él tan de tarde en tarde. Apenas nos vemos más que 2 veces al año. Me admiro, a decir verdad, de que mis sentimientos sigan vivos. Aquí sacó su pañuelo, pero Elinor no se sentía muy compasiva. A veces, continuó Lucy tras secarse las lágrimas, pienso si no sería mejor para los dos olvidarnos de todo para siempre. Al decir esto, miró a los ojos a su compañera. Pero luego, otras veces, no tengo la suficiente fuerza de voluntad. No puedo soportar la idea de sumirle en esa desgracia, sabiendo lo que haría la simple mención de una cosa así. Y por lo que a mí me toca, él me es tan querido, creo que me faltaría valor para hacerlo. ¿Qué me aconsejaría en un caso así, señorita Dashwood? ¿Qué es lo que haría usted? Tendrá que perdonarme, respondió Elinor, espantada por la pregunta. Pero yo no puedo darle ningún consejo dadas las circunstancias. Su propio criterio debe guiarla. Sin duda, prosiguió Lucy, tras unos minutos de silencio por ambas partes. Su madre tendrá que proporcionarle medios tarde o temprano, pero, pobre Edward, eso le desanima tanto. ¿No le notaron ustedes mortalmente abatido cuando estuvo en Barton? Se sentía tan desgraciado cuando nos dejó en Longstaple para irse con ustedes que temí que creyeran que estuviese enfermo. ¿Venía de casa de su tío, pues, cuando nos visitó? Oh, sí, acababa de pasar 15 días con nosotros. ¿Creyeron que venía directamente de la ciudad? No, contestó Elinor, cada vez más afectada con el conocimiento de cada nueva circunstancia que salía en apoyo de la veracidad de Lucy. Recuerdo que nos dijo que había pasado 15 días con unos amigos cerca de Plymouth. Recordaba también su propia sorpresa porque no había dicho nada más de esos amigos, porque, por no decir, no había dicho siquiera sus nombres. ¿No le notaron triste y desanimado?, repitió Lucy. La verdad es que sí, sobre todo al principio, cuando llegó. Le supliqué que hiciera un esfuerzo por temor a que ustedes sospecharan lo que pasaba, pero estaba tan triste por no poder quedarse más de 15 días y verme a mí tan afectada. Pobre hombre. Temo que ahora esté en la misma situación, porque escribe en un estado de ánimo tan desdichado. Tuve noticias suyas justo antes de salir de Exeter. Sacó una carta del bolsillo y le enseñó sin ceremonias las señas a Elinor. Ya conoce su letra, encantadora, diría yo, pero aquí es menos bonita de lo habitual en él. Estaría cansado, quizá habría acabado de escribir la hoja. No puede estar más llena. Elinor vio que era su letra y ya no pudo dudar más. El retrato, se había permitido creer, habría podido obtenerse accidentalmente, habría podido no ser regalo de Edward, pero un intercambio de cartas solo podía sustentarse en un innegable compromiso, ninguna otra cosa podía autorizarlo. Por unos momentos estuvo a punto de sucumbir. El alma se le había caído a los pies y apenas podía sostenerse, pero el esfuerzo era imprescindible y necesario, y luchó con tanta resolución contra la tiranía de sus sentimientos que la victoria fue rápida y, por el momento, completa. Escribirnos el uno al otro, dijo Lucy, volviendo a guardar la carta en el bolsillo, es el único consuelo que tenemos en estas separaciones tan largas. Sí, tengo otro consuelo en su retrato, pero el pobre Edward no tiene ni eso. Si tuviera tan solo mi retrato, dice que se sentiría en paz. Le di un mechón de mi cabello engastado en un anillo la última vez que estuve en Longstaple, y eso le sirvió de algún consuelo, según me dijo, pero no era lo mismo que un retrato. A lo mejor se fijó usted en el anillo que llevaba. ¿Me equivoco? Me fijé, dijo Elinor, con una voz templada que escondía una emoción y un pesar más allá de todo cuanto hubiera sentido con anterioridad. Estaba mortificada, confundida, conturbada. Afortunadamente para ella, habían llegado ya a la casita de campo y la conversación no podía prolongarse más. Después de estar con ellas unos cuantos minutos, las señoritas Steele regresaron a la finca y entonces Elinor se sintió a sus anchas, libre para pensar y ser desdichada. Capítulo 23. Por muy escasa que fuese en líneas generales, la confianza de Elinor en la veracidad de Lucy no podía, pensándolo bien, albergar demasiadas dudas en las actuales circunstancias, ya que no le parecía que pudiera sacarse provecho alguno de la absurda invención de una mentira así. En fin, ya no podía negar, ya no se atrevía a negar que lo que Lucy había dicho era verdad, respaldado como estaba por tal número y diversidad de pruebas y probabilidades, y refutado como era solo por sus propios deseos.
Había tenido oportunidad de conocer a Edward en casa del señor Pratt y ese había sido el origen de todo lo demás, un origen indiscutible y alarmante a la vez. Y la visita que había hecho Edward cerca de Plymouth, la melancolía de su estado de ánimo, lo descontento que estaba con sus propios planes, la incierta actitud con que la trataba, los detalles que sobre Nolan y sus relaciones familiares conocían las señoritas Steele y que tanto la habían desconcertado, el retrato, la carta, el anillo, todo formaba un conjunto de datos suficiente para disipar cualquier temor a condenarle injustamente y para establecer como un hecho que ningún sentimiento de favor podía hacer olvidar, que con ella se había portado ciertamente mal. Su resentimiento contra este proceder, la indignación por haber sido un juguete en sus manos, la llevaron durante un rato a lamentarse solo pensando en sí misma, pero pronto surgieron otras ideas, otras consideraciones. ¿Había estado Edward engañándola intencionadamente? ¿Había fingido un amor que no sentía? ¿Era su compromiso con Lucy un compromiso de corazón? No. Por mucho que una vez pudiera haberlo sido, Elinor no podía creer que ahora siguiera siéndolo. Era a ella a quien quería. En eso no podía equivocarse. Su madre, sus hermanas, Fanny, todo el mundo había notado sus atenciones en Nolan. Aquello no era una ilusión de su vanidad. Él la amaba de veras. Qué bálsamo para el corazón estar convencida de eso. ¿En qué medida no la tentaba a perdonar? Había sido reprochable, enormemente reprochable, que Edward prolongara su estancia en Nolan después de haber advertido que ella tenía sobre él una ascendencia que iba más allá de lo debido. En este punto no tenía disculpa, pero si él la había herido, cuanto más no se había herido a sí mismo. Si ella era digna de compasión, a él no le quedaba esperanza. Por culpa de su imprudencia, Elinor había sido muy desdichada durante algún tiempo, pero a él, por la misma razón, parecía habérsele negado para siempre la posibilidad de sentirse de otra forma. Con el tiempo ella recobraría la paz, pero él, ¿qué podía esperar? ¿Acaso podía ser medianamente feliz al lado de Lucy Steele? ¿Acaso, y eso sin contar el afecto que le profesaba, iba a poder con su integridad, su delicadeza y su cultivado espíritu sentirse satisfecho de una esposa así, inculta, artera y egoísta? A los 19 años era natural que una chifladura de juventud hubiese cegado su vista a todo lo que no fuera la belleza y la simpatía de la muchacha. Pero los 4 años que habían seguido, esos años, sí habían transcurrido con arreglo a la cordura. Debían haberle abierto los ojos a los defectos de su educación, y Lucy, durante ese mismo tiempo, inmersa en un ambiente social inferior y abocada a intereses más frívolos, quizá había perdido aquella simplicidad por la que otrora su belleza pudo tener algún rasgo de interés. Sí, cuando era Elinor la que pensaba que Edward quería casarse con ella, los impedimentos maternos habían parecido grandes, cuanto mayores no habrían de ser ahora que el objeto de su compromiso era sin duda, por familia y probablemente también por fortuna, inferior. Estos impedimentos, en realidad, quizá no hubieran influido muy duramente en la paciencia de Edward, estando su corazón tan alejado de Lucy, pero triste era la situación de quien podía encontrar alivio en la oposición y la intransigencia de su familia. A medida que tales consideraciones iban formándose, en dolorosa sucesión, Elinor empezó a compadecerse de él, más que de sí misma. Sabiendo a ciencia cierta que Edward no había hecho nada para perder el derecho a su aprecio, pensó que, incluso ahora, cuando las heridas aún estaban húmedas, podía dominarse lo suficiente para impedir que su madre y sus hermanas sospecharan lo sucedido. Y tantas facultades tenía para responder a sus propias esperanzas que, cuando se vieron a la hora de cenar, solo 2 horas después de haber asistido a la muerte de sus más profundos anhelos, nadie habría imaginado, viendo a las 2 hermanas, que Elinor estaba llorando por dentro, pensando en los escollos que habían de separarla para siempre del objeto de su amor, y que Marian se recreaba íntimamente en las virtudes de un hombre por cuyo corazón se sentía completamente poseída, y al que esperaba ver en cada carruaje que oía pasar. La necesidad de ocultar a su madre y a Marian la confidencia de la que había sido depositaria, aunque la obligaba a un constante esfuerzo, no agravó las penas de Elinor. Fue, al contrario, un alivio poder ahorrarse una revelación que tanto pesar iba a causarles, y al mismo tiempo la condena que, derivada del amor y de un exceso de división parcial, habría de caer probablemente sobre Edward y que era algo para lo que ya no se sentía con fuerzas. Del consejo o de la conversación de su familia, Elinor sabía que no iba a recibir ningún consuelo. Su ternura y sus lágrimas se añadirían a su propio dolor, y del mismo modo el dominio que ejercía sobre sí misma no iba a fortalecerse ni con su ejemplo ni con sus halagos.
Solo era más fuerte, su buen sentido era un sostén firme e inamovible, y ella parecía siempre de buen humor, todo lo que, en la medida de lo posible, permitían heridas tan recientes y sangrantes. Aunque grande había sido el sufrimiento infligido por la primera conversación que tuvo con Lucy, no tardó en sentir vivos deseos de reanudarla, y eso por más de una razón. Quería oír nuevos detalles de su compromiso, quería comprender más claramente lo que sentía Lucy de verdad por Edward, quería saber si carecía acaso de sinceridad su declaración de dulce amor por él, y sobre todo quería convencerla, mediante su disposición a sacar de nuevo el asunto y por su calma al hablar de él, de que era algo que solo le interesaba como amiga, lo cual, en su conversación de la mañana, mucho temía que hubiese quedado por lo menos en entredicho entre tanta involuntaria agitación. Probablemente, Lucy se encontraba predispuesta a tener celos de ella. Era evidente que Edward siempre la había alabado mucho, no solo por lo que Lucy había dicho, sino porque de otro modo no se habría arriesgado, haciendo tan poco que la conocía, a confiarle un secreto cuya importancia era tan admitida como palmaria. Y hasta era posible que Sir John y sus chistosos informes hubieran tenido algo que ver. Pero en realidad, mientras Elinor tuviera la íntima seguridad de que Edward la amaba, era de lo más natural pensar que Lucy estuviera celosa, sin necesidad de recurrir a otras probabilidades. Y de lo que estaba, su propia confidencia era una prueba. ¿Qué otro propósito podía tener para aquella confesión sino participar a Elinor que la aventajaba en sus derechos sobre Edward y hacerle saber que en el futuro debía quedarse a un lado? No era muy difícil interpretar de este modo una gran parte de las intenciones de su rival, y, mientras ella siguiera firmemente decidida a actuar según lo que prescribían los principios del honor y la virtud, a combatir su propio amor por Edward y a verle lo menos posible, no quería privarse del consuelo de intentar convencer a Lucy de que su corazón se conservaba intacto. Y como ahora ya no podía oír nada más doloroso de lo que había oído, poco le costaba atender a nuevos detalles sin perder por ello la compostura. La oportunidad, sin embargo, no se presentó inmediatamente, aunque Lucy estaba por su parte también dispuesta como ella a aprovechar la menor circunstancia, pues las más de las veces no hizo buen tiempo y no hubo ocasión de salir a pasear y de separarse fácilmente del resto del grupo. Y aunque se veían por lo menos cada noche en la finca o en la casita, y sobre todo en la primera, no había que pensar que lo hacían en aras de la conversación. Una idea así jamás habría pasado por la cabeza de Sir John o de Lady Middleton, y por eso nunca se les daba mucho tiempo para una charla general, ni mucho menos para una conversación de carácter privado. Sus reuniones consistían en comer, beber y reír juntos, jugar a las cartas o a las adivinanzas o a cualquier otro juego que armara suficiente alboroto. 2 o 3 reuniones de este tenor se habían celebrado ya sin ofrecer a Elinor la posibilidad de abordar a Lucy en privado. Pero una mañana Sir John se presentó en la casita suplicando por caridad que fueran todas a cenar con Lady Middleton, porque él se veía obligado a atender sus ocupaciones en el club de Exeter aquel mismo día, y ella se iba a quedar completamente sola, con la salvedad de su madre y las 2 señoritas Steele. Elinor se prometió entonces una perspectiva más despejada para el propósito que estaba rumiando, pues, dados los visos de la celebración, probablemente se encontraría más a sus anchas bajo los tranquilos y educados auspicios de Lady Middleton que cuando su marido las juntaba para una de sus saraos. Por ello aceptó inmediatamente la invitación. Margaret, con el permiso de su madre, hizo el mismo cumplido, y Marian, aunque nunca tenía ganas de participar en tales fiestas, fue persuadida por su madre, que no podía soportar verla recluida y ajena a toda oportunidad de divertirse, para acompañarlas. Las señoritas acudieron a la cita, y Lady Middleton fue feliz de librarse de la horrible soledad que la había atenazado. La insipidez de la reunión fue exactamente la que Elinor había esperado. No se oyó ni una sola idea o expresión novedosa, y nada pudo ser menos interesante que el conjunto de la conversación tanto en el comedor como en el salón. En este último tuvieron la compañía de los niños y, mientras éstos estuvieron en él, Elinor pensó que sería imposible atraerse la atención de Lucy, y ni siquiera lo intentó. Los niños se marcharon solo cuando se retiró el servicio de té. Entonces se dispuso la mesa de naipes, y Elinor empezó a admirarse de haber albergado alguna vez la esperanza de encontrar en la finca un solo momento para hablar. Todas se levantaron, dispuestas a jugar. «Me alegro»,
dijo Lady Middleton a Lucy, de que haya decidido no terminar esta noche la cesta de mi pequeña Anna María, porque estoy segura de que hacer labores de filigrana, nota del traductor, filigrana, filagrae en el original, una imitación de la filigrana de metal hecha a base de pequeños rollos de papel, coloreados o dorados en sus extremos y pegados sobre madera o caña. Continuamos. A la luz de las velas le haría daño a la vista. Ya encontraremos mañana algún remedio para el disgusto que se llevará mi tesoro, y así espero que no lo tome en cuenta. Esta insinuación fue suficiente. Lucy se sobrepuso al instante y contestó: «Oh, Lady Middleton, permítame decirle que se equivoca. Solo estoy esperando a que me diga si la partida puede prescindir de mí o si debo ponerme ya con la filigrana. Por nada del mundo disgustaría al angelito, y si usted me necesita ahora en la mesa de naipes, estoy decidida a acabar la cesta después del resopón». «Es usted muy buena. Espero que no le haga daño a la vista. ¿Querrá llamar para que le traigan algunas velas? Mi pobre hija tendría una gran desilusión. Estoy segura si la cesta no estuviera acabada mañana, pues, aunque le he dicho que no lo estaría, sé que confía en verla terminada». Lucy acercó rápidamente la mesa de costura y volvió a sentarse con una presteza y un entusiasmo que parecían dar a entender que ningún placer podía ser mayor que el de hacer una cesta de filigrana para una niña mimada. Lady Middleton propuso una partida de casino a las demás. Nadie se opuso excepto Marian, que, con su habitual inobservancia de las reglas elementales de la cortesía, exclamó: «Su señoría tendrá la bondad de excusarme. Ya sabe cómo detesto las cartas. Prefiero el piano. No lo he tocado desde que lo afinaron». Y, sin más ceremonia, se dio la vuelta y se encaminó hacia el instrumento. Lady Middleton dio la impresión de estar dando gracias al cielo por esta intervención tan absolutamente mal educada. «Ya sabe usted, señora, que Marian no puede pasar sin el piano mucho tiempo», dijo Elinor, intentando suavizar la ofensa. «Y no me extraña, la verdad, porque nunca he oído otro que suene tan bien». Las otras 5 se disponían ahora a repartir las cartas. «Tal vez», continuó Elinor, «si pudieran prescindir de mí, podría ayudar un poco a la señorita Lucy Steele enrollándole los papeles. Y queda tanto por hacer todavía que no creo que sea posible, si trabaja ya sola, terminar la cesta esta noche. Me gustaría mucho ayudarla, si a ella no le molesta». «Pues lo cierto es que se lo agradecería mucho», dijo Lucy, «porque me estoy dando cuenta de que queda mucho más por hacer de lo que creía, y desde luego sería terrible desilusionar a la pequeña Anna María». «Oh, sí, terrible», dijo la señorita Steele. «Pobrecita mía, cómo la quiero». «Es usted muy amable», le dijo Lady Middleton a Elinor, «y ya que le gusta tanto la labor, quizá prefiera esperar hasta la última ronda. ¿O quiere jugar ahora?». Elinor se aferró gustosamente a la primera de estas proposiciones y así, con un poco de aquellos modales que Marian nunca podía condescender en practicar, consiguió su propósito y dejó a la vez contenta a Lady Middleton. Lucy le hizo sitio con mucha consideración, y así las dos bellas rivales se encontraron sentadas una al lado de la otra a la misma mesa y enfrascadas con la máxima armonía en la misma labor. El piano, donde Marian, absorta en la música y en sus propios pensamientos, a estas alturas se había olvidado ya de que hubiera en la sala otras personas además de sí misma. Se hallaba felizmente tan cerca de ellas que la señorita Dashwood juzgó que, con la protección de sus rimbombos, tenían las espaldas guardadas, y que podía por lo tanto plantear el interesante asunto que la ocupaba sin peligro de ser oída en la mesa de naipes.